Toca hablar de Diego Lainez, este jugador mexicano que apenas 20 años de edad se está formando en el fútbol español jugando para el Betis, pero también está sufriendo la falta de minutos y de continuidad de este tema y sobre el interés que tiene Paco Gémez en el jugador. Vamos a conversar con Toño Valle y Fernando Palomo, pero antes vamos a escuchar a Lainez que conversó en Fútbol Picante con nuestro compañero David Faitelson. ¿Qué fue lo más difícil en la transformación del América a jugar con el Real Betis? Bueno, pues hasta ahorita, pues yo creo que un poco la falta de continuidad, porque eso es lo que todo el mundo quiere jugar y yo personalmente también lo quiero. Yo creo que ha sido lo más difícil y el primer, no sé, los primeros 6 meses tal vez de adaptación. ¿Qué le dirías a la gente que critica la poca continuidad o los pocos minutos que has tenido en España? Pues bueno, cada persona tiene su manera de pensar, David. Yo soy muy respetuoso mientras no me falten el respeto a mí. Yo creo que está de maravilla sus opiniones. Yo creo que también eso nos hace crecer a todos como persona también. Yo tomé esta decisión, para mí es la mejor. Me estoy terminando de formar acá, tengo 20 años. Yo creo que no todos dan el salto a esta edad. Y bueno, yo aspiro a esto y ojalá y todo se dé bien. Sigo convencido que tarde o temprano el proyecto que hay se va. Y lo primero que va a hacer Diego Lainez cuando se reanude la actividad en el fútbol español será intentar luchar para tener más continuidad. ¿Y de qué depende esto, Toño? ¿De qué depende? Claro, con el saludo para ti, obviamente también para Fer, que aproveche los minutos que pueda llegar a tener un hombre que si vemos la plantilla del Betis, sobre todo gente que utiliza la posición o que puede desempeñarse en su posición, en la lista de prioridades aparece bastante abajo, ¿no? Porque inclusive el propio Betis en tiempos recientes se ha encargado de traer a más elementos para reforzar de medio campo hacia adelante. Entonces, a Lainez le corresponde, en cuanto pueda tener minutos, ser capaz de rendir, mostrar algún tipo de diferencia con relación a lo que pueda presentar la plantilla, porque sí me queda claro que en estos momentos, en la cuestión de prioridades a corto plazo, Diego Lainez aparece bastante abajo, y creo que el Betis no ha tenido ningún problema de dejarlo claro con las incorporaciones realizadas. Sí, porque le dieron chance en los primeros partidos y parece que no lo aprovechó. ¿Esto es una cuestión de que el técnico Rubi no le tiene confianza o está más en Lainez, Fer? Yo creo que, y en estos días, y un gusto saludarlos, Toño, un placer verte también, en estos días a donde la apertura de muchos entrenadores es bastante grande y se agradece, además, con esto de la pausa nos ha permitido entrar en contacto con muchos entrenadores de distintas ligas y hablando sobre casos puntuales de jugadores que no tienen minutos en ciertos equipos y cómo le pueden dar vuelta a la historia. Yo diría que 9 de los 10 o el 90% de las conversaciones van a ir dirigidas a que la responsabilidad es del jugador. No hay técnico que no quiera poner a un jugador en la cancha. No hay técnico que no quiera tener a todos los jugadores listos para entrar y contar con ellos para el momento que se pueda hacer. Por eso los planteles cuentan con muchas veces buenos equipos y por mucho que cuenten con una enorme cantidad de jugadores, no necesariamente se puede decir de un buen plantel, porque eso ya depende de los jugadores que se presenten listos para entrar al campo. Cierto que también es una cuestión motivación de parte del entrenador, mantenerlos alerta para que sepan que pueden jugar en cualquier momento, pero Lainez tiene que aprender de esto también, y es cierto, todos quieren jugar, pero solo juegan los que te muestran de lunes a viernes que están listos para hacer. Claro, él llegó a el Betis en enero del 2019 y a estas alturas no se ha ganado la titularidad, está muy lejos de eso, creo que es de los jugadores con menos minutos en la Liga Española. ¿Qué tiene que hacer Lainez? Entiendo. Me refiero a en su futuro inmediato, quizás cambiar de equipo, y se los pregunto, Toño, porque Paco Sí. Gémez, que le echó el ojo cuando dirigía el Cruz Azul al ex canterano del América, dijo y mostró interés de que incluso intentaron una sesión con el Betis que no se llevó a cabo y que le encantaría tener en el Rayo Vallecano al jugador mexicano. Quisiera arrancar primero con Paco Gémez y este amor que de repente siente hacia México, ¿no? Y me parece que también es una especie de tratar de endulzar oídos para ver si eventualmente se puede dar un retorno a la Liga Mexicana. No estando aquí, criticaba bastante, estando en España, da la impresión que
que todo lo que pudiera venir de México le gusta bastante, ¿no? Pero no parece una mala idea, ¿eh? No parece una mala opción, y creo que también es algo que hasta el propio Betis pudiera llegar a considerar. No solamente, a ver, yo creo que en el tema de Rayo Vallecano pudiera ser no la prioridad, pero sí pudiera aparecer dentro de la lista de equipos a los cuales pudieran mandar a un hombre que decía el mismo Diego Lainez, y lo sabemos todos, tiene 20 años, necesitas darle rodaje por dos cuestiones: para que en el mediano plazo lo recuperes, lo puedas insertar a la plantilla y empiece a marcar diferencia, o desde otra parte, que no pierda valor económico, que empiece a mostrarse ante los ojos del mundo, y a partir de ahí pensar en una venta, ¿no? A mí me queda claro que el Betis pensó en Lainez en una solución, no en estos instantes. Tal vez sí pensando en el futuro. Es cierto, la evolución creo que ha sido todavía más lenta de la esperada, pero tampoco creo que sea tan rápida, o se esperaba tan rápida, como sobre todo la prensa mexicana lo ha tratado de vender. Diego Lainez se fue vendido como una especie de joyita, estrella de la cantera americanista, cuando creo que su proceso de evolución apenas se estaba llevando a cabo. Pero había quienes se dejaron vender la idea de que era ya el nuevo gran ídolo a futuro del fútbol mexicano, y esperaban que en menos de un año empezara ya a mostrar grandísima diferencia en el fútbol español. Creo que no es ni tan lo que esperaba el fútbol mexicano, ni como ha sido en estos momentos la evolución de Diego Lainez, que creo que sí ha sido más lenta, ¿eh? Por eso, entonces su formación de futbolista quizás dependa y necesite ahora mismo minutos que pueda obtener en una división menor. Y no sería el único que lo haya hecho, ¿no? En su momento el Mudo Vázquez se fue al Rayo, o el propio Carlos Vela al Osasuna. O sea, ¿no sería esta una posibilidad, Fer? Es un camino, seguro. Quiero retomar un poco lo que dijo Toño al principio sobre Paco Gémez. Yo creo que está llegando sobre el final de la respuesta que daba Toño, también encontrando el por qué Paco Gémez se quejaba. No de México, ni sus jugadores, ni sus clubes, ni nada. Se quejaba de la prensa. Y al final hay que verse en el espejo también para saber por dónde pasan las responsabilidades de muchas de estas figuras, o del tamaño que logran muchas de estas figuras o personajes del fútbol, que de repente se van a encontrar con una realidad que no ha sido alimentada por justamente la influencia mediática. Le está pasando a Chucky Lozano en Nápoles. Gattuso no sabe cómo tratan al Chucky en México, y en consecuencia no tiene responsabilidad alguna de ponerlo, siempre y cuando sea todo lo que ve en el campo del Chucky Lozano lo que le dé argumentos a él para colocarlo en la cancha. Lo mismo pasará en el Betis con Diego Lainez. Verán que Lainez no está para ser parte de un 11 competitivo de un equipo de primera división, y no lo meten al campo. No lo van a meter porque desde México le dicen que lo tiene que meter porque es la figura emergente de un equipo popular. Eso no va a pasar. Si se quiere ir a Europa un jugador en esas condiciones, que se olvide de lo que México dicen de él, y que deje el currículum en su casa, porque en España y en cualquier otra liga lo que se va a ver es lo que dejan en el campo de entrenamiento. Y si no es suficiente para que Rubi lo ponga, no va a ser tan bobo Rubi de dejar a uno por capricho en el banco o fuera de una convocatoria solo por quién es o cómo se llama, ¿no? Volviendo al punto central y lo que tiene que hacer Lainez, hay casos y casos también. Hay muchísimos ejemplos de jugadores que decidieron quedarse para pelearla en el club que los compró y entrenarse con los jugadores de ese club. El caso de Marcelo en el Real Madrid, por ejemplo. Marcelo, me cuentan, Capello quería cederlo, llevárselo al Valladolid o dárselo al Valladolid a préstamo, y que juegue ahí para que tenga minutos, porque Marcelo quería minutos también. Y bueno, de la dirigencia del Madrid dijeron, no, yo prefiero que Marcelo se entrene con Roberto Carlos, que aprenda de Roberto Carlos, que aprenda del plantel del Madrid con el que cuenta ese Madrid en esa época, y que crezca acá, aún y cuando no tenga minutos, que los vea desde el banco. Esa también es una vía. Claro, que se codee con los mejores. El problema de ese sentido, creo yo, y no sé, al Madrid a final de cuentas le terminó saliendo, Fer, pero sí veo a un Betis también pensando en si no le puedo sacar provecho en la cancha, al menos tratar de venderlo, ¿no? Y no creo que para la carta de un futbolista que todavía es joven y que pudieras vender, ayude mucho el tema de quedarte. Hay una forma de verlo así también, Toño, es cierto. Podés aprovecharlo y decir, bueno, tengo este jugador y no lo puedo usar porque no me da para usarlo en mi equipo, que crezca en otro equipo. Y lo otro es que perdés control de la adaptación de un jugador joven, enviándolo a un lugar a donde no conocen
las maletas o el equipaje con el que llega ese equipo, y vos sí has invertido en, dentro de todo, educarlo futbolísticamente para que sea un profesional del fútbol. Sobre eso también se pierde control si se deja ir a otro equipo. Y el tema es que también él necesita de los minutos en el Betis para también estar bien de cara a la selección mexicana de fútbol, donde supuestamente iba a ganar también minutos, y en ese sentido es como un efecto mariposa. Ojalá que esta pausa le ayude en el sentido de que cuando se reanude la acción esté en él ganarse esa continuidad, ese visto bueno de Rubi, y pueda quedarse en la primera división, porque es lo que dice Fer, siempre conviene estar entre los mejores.